El aire nocturno era denso, envolviendo el estacionamiento vacío en una quietud inquietante. Un coche negro estaba estacionado en las sombras, con las ventanas empañadas y el maletero ligeramente entreabierto. La policía se acercó al vehículo con cautela, sus linternas cortaban la oscuridad. La escena ante ellos era escalofriante. El rostro de la víctima, aunque apenas reconocible, estaba congelado en una expresión de agonía. El hedor de la muerte, mezclado con un agudo y acre olor químico, colgaba pesadamente en el aire. Los investigadores registraron minuciosamente el coche, reconstruyendo fragmentos de una pesadilla que parecía interminable. Un solo zapato, extrañamente fuera de lugar, yacía cerca de la puerta trasera, con la suela manchada de una sustancia de color marrón rojizo. Cerca de allí, unas huellas apenas visibles marcadas en la tierra sugerían una huida apresurada o una persecución frenética. Las fuerzas del orden reunieron meticulosamente las pruebas. Este crimen no solo fue brutal, fue monstruoso. Quien lo cometió quería que el cuerpo fuera encontrado. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Diana Dube nació el 18 de abril de 1988 en un pintoresco pueblo de Moldavia, en el seno de una familia que enfrentaba desafíos significativos. Su infancia temprana estuvo plagada de dificultades. Sus padres se separaron cuando ella apenas era una niña pequeña, y su padre desapareció de su vida sin dejar rastro. La madre de Diana, Elena Dube, cargó con el peso de criar a su hija sola, esforzándose por mantenerla a pesar de contar con recursos limitados. Aunque la vida era difícil, Elena trabajaba duro, aceptando diversos empleos para mantenerse a ella misma y a su hija. Soñaba con un futuro mejor para ambas, un sueño que finalmente la llevó a tomar la desgarradora decisión de dejar a Diana al cuidado de sus amorosos abuelos mientras ella buscaba oportunidades en el extranjero. La decisión de Elena de marcharse fue dolorosa, pero estaba impulsada por la esperanza de ofrecerle a Diana una vida mejor. Emigró a Estados Unidos, donde trabajó sin descanso, haciendo todo lo posible por establecer una base para su familia. No fue fácil, pero la resiliencia y el compromiso inquebrantable de Elena dieron frutos poco a poco. Con el paso de los años, conoció y se casó con William Andrews, un hombre amable y solidario que aceptó tanto a Elena como la idea de convertirse en una figura paterna para Diana. Juntos trabajaron para lograr el sueño de reunir a su familia, y finalmente, después de años de sacrificios, Elena logró llevar a Diana, de 13 años, a su hogar en Vero Beach, Florida, en 2001. La mudanza marcó un punto de inflexión para Diana. Aunque adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma representó un desafío, su resiliencia brilló. Diana estaba decidida a triunfar. Con un espíritu tenaz, aprendió inglés rápidamente, hablándolo con fluidez en cuestión de meses, y su acento se desvaneció a medida que se sumergía en su nuevo entorno. Diana prosperó tanto académica como socialmente. Su cálida y extrovertida personalidad le ganó muchos amigos. Se destacó en la escuela, logrando calificaciones excelentes, lo que le abrió puertas a oportunidades que apenas unos años antes parecían inalcanzables. Durante su adolescencia, los sueños de Diana comenzaron a tomar forma. Al ver las luchas de su familia y comprender los sacrificios que su madre había hecho por ella, Diana desarrolló un profundo sentido de empatía hacia los demás. Esta compasión la encaminó hacia una carrera en el ámbito de la salud, donde creía que podía marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Después de destacar en la secundaria, Diana consiguió una plaza en una prestigiosa facultad de medicina, donde cursó la carrera de enfermería. La dedicación de Diana dio frutos y eventualmente se convirtió en enfermera en el departamento de oncología de un importante centro médico. Sus pacientes y colegas por igual admiraban su profesionalismo, su inquebrantable amabilidad y su atención sincera. Tenía una capacidad natural para conectar con las personas, ofreciendo consuelo y apoyo
durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. A principios de 2013, Diana conoció a Mike Jones durante una salida nocturna en un bar popular a lo largo de la costa de Vero Beach. Mike, de 31 años, era 6 años mayor que ella y parecía tener su vida perfectamente organizada. Se había graduado de la Universidad de Miami con un título en Derecho y trabajaba en la División de Gestión de Patrimonio de PNC Bank. Su actitud pulida y su encanto atrajeron rápidamente a Diana. Comenzaron a salir poco después de intercambiar números de teléfono, y su conexión fue inmediata. Para Diana, Mike parecía el compañero perfecto. Estaba bien educado, era seguro de sí mismo y financieramente estable. Una pareja aparentemente ideal para ella. Su familia también lo acogió en sus vidas. El hablar suave de Mike y su aparente éxito les resultaban entrañables, y creían que Diana había encontrado a alguien que la valoraría y la apoyaría mientras perseguía sus sueños. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir grietas en esa imagen perfecta. Al principio, Diana hablaba abiertamente de su relación con Mike, contaba historias sobre sus citas y lo presentaba a sus amigos. Sin embargo, con el paso de los meses, su comportamiento comenzó a cambiar de maneras sutiles pero inquietantes. Antes vibrante y extrovertida, se volvió más reservada, rechazando con frecuencia invitaciones a reuniones sociales. Sus visitas a sus padres, que antes eran frecuentes y llenas de alegría, se redujeron. Sus amigos, incluida su mejor amiga Emily, comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de Diana. Se volvió más reservada, evitando preguntas sobre su relación y dejando en el aire la sensación de que algo no estaba bien. Los amigos de Diana estaban particularmente preocupados por la forma en que Mike parecía ejercer control sobre ella. En las pocas ocasiones en que asistía a eventos sociales, mostraba comportamientos que alarmaban a quienes mejor la conocían. Mantenía su teléfono siempre al alcance, respondiendo de inmediato a las llamadas o mensajes de Mike. En varias ocasiones, se excusaba abruptamente tras recibir un mensaje, diciendo que debía irse. Incluso empezó a estacionar su coche fuera de la vista cuando visitaba a sus amigos, un acto que parecía incongruente con su naturaleza abierta y social de antes. Estos cambios eran sutiles pero alarmantes. Los amigos de Diana intentaron hablar con ella al respecto, pero ella minimizaba sus preocupaciones, asegurándoles que todo estaba bien. Mike, para todos los que lo veían desde fuera, parecía el novio perfecto, educado, encantador y exitoso. Pero el comportamiento que Diana mostraba a su alrededor sugería que algo más oscuro estaba ocurriendo. La renuencia de Diana a confiar en sus amigos y familiares y su creciente aislamiento indicaban una tensión emocional creciente. Con el tiempo, se hizo evidente que la influencia de Mike sobre ella se estaba profundizando. No era solo que Diana se mostraba distante, comenzó a actuar de forma diferente, como si estuviera bajo presión, incapaz de actuar libremente o tomar sus propias decisiones. Su creciente ansiedad e incomodidad en su presencia eran evidentes para quienes más la querían. Este cambio en el comportamiento de Diana no era simplemente una fase de una relación joven. Era el inicio de una dinámica compleja que cambiaría el curso de su vida. El sentido de identidad de Diana estaba siendo erosionado poco a poco, y su capacidad para expresarse libremente parecía desvanecerse. Ya no era la joven segura e independiente que una vez se había mudado al otro lado del mundo para construir una nueva vida. En cambio, parecía estar viviendo bajo la sombra del control de otra persona. La lucha por mantener su propia identidad y su creciente incomodidad con la relación se convirtieron en una carga silenciosa. Pero, en ese momento, aún no encontraba la fuerza para alejarse. En los meses que siguieron, Diana continuaría enfrentando desafíos, tanto internos como externos, mientras navegaba su relación con Mike. A pesar de las presiones crecientes, aún se aferraba a sus sueños de una carrera satisfactoria, en el cuidado de la salud y de algún día encontrar un tipo de amor que la hiciera sentir segura y respetada. Pero por ahora,
Diana estaba atrapada en una lucha de la que aún no podía escapar, y se necesitaría algo más que el amor de su familia y amigos para ayudarla a encontrar la salida. A medida que la presión seguía aumentando, la pregunta sobre lo que sucedería a continuación seguía sin respuesta, mientras Diana se encontraba en la encrucijada entre el amor, el control y la búsqueda de su propia libertad. Emily, en particular, comenzó a preocuparse. Confrontó a Diana con suavidad, preguntándole si todo estaba bien entre ella y Mike. Aunque al principio Diana minimizó esas preocupaciones, sus respuestas vagas solo aumentaron las sospechas de Emily. Emily empezó a notar señales sutiles de tensión, como la tendencia de Diana a sobresaltarse con ruidos repentinos o su evidente incomodidad cuando se mencionaba el nombre de Mike. Cuando Emily insistió un poco más, Diana confesó que Mike podía ser controlador y que su relación no era tan perfecta como parecía. Sin embargo, Diana minimizaba los problemas, insistiendo en que podía manejarlos. A pesar de sus tranquilizadoras palabras, su familia y amigos seguían inquietos. Para ellos, parecía que Mike había aislado a Diana poco a poco, ejerciendo un nivel de control profundamente inquietante. Sin embargo, la determinación de Diana de mantener las apariencias impedía que sus seres queridos comprendieran plenamente la gravedad de la situación. A puerta cerrada, Diana enfrentaba una realidad mucho más oscura de lo que nadie podía imaginar. Las tendencias controladoras de Mike se intensificaron con el tiempo, manifestándose de formas tanto sutiles como evidentes. Vigilaba los movimientos de Diana, la interrogaba sobre sus interacciones con otras personas y la desanimaba a pasar tiempo con sus amigas. Sus celos se disfrazaban de preocupación, lo que dificultaba que Diana reconociera su comportamiento como abusivo. Con el tiempo, esta manipulación emocional fue minando su confianza en sí misma, haciéndola cuestionar sus propias decisiones. Un incidente particularmente alarmante ocurrió varios meses después de haber comenzado la relación. Diana le confesó a Emily que habían tenido una fuerte discusión, durante la cual Mike le había agarrado la muñeca con tanta fuerza que le dejó un moretón. Aunque Diana intentó restarle importancia al incidente, su amiga la instó a reconsiderar la relación. Sin embargo, Diana, siempre optimista y empática, creyó en las disculpas y promesas de cambio de Mike. Explicó que él había estado bajo mucho estrés en el trabajo y que el incidente había sido un desliz aislado. Para los seres queridos de Diana, estas señales de advertencia pintaban un panorama preocupante, pero les resultaba difícil intervenir. La renuencia de Diana a compartir la magnitud de sus problemas con Mike dejaba a quienes la amaban tratando de armar un rompecabezas con piezas sueltas de una historia que solo ella comprendía por completo. Diana rara vez hablaba del tormento que vivía en su vida personal. Cuando se lo confiaba a su mejor amiga Emily, lo hacía con vacilación y palabras cuidadosamente elegidas, como si temiera revelar demasiado. Diana admitió querer terminar su relación con Mike, pero parecía paralizada por un miedo intangible. Emily y otros cercanos a ella podían percibir su creciente angustia, pero se sentían impotentes, ya que el silencio de Diana creaba una barrera impenetrable. Lo que hacía aún más trágica la situación de Diana era el marcado contraste entre su vida pública y privada. En el trabajo era un modelo de fortaleza, compasión y profesionalismo. Sus pacientes la adoraban por el cuidado que brindaba y sus colegas la respetaban como una enfermera diligente y confiable. Sin embargo, en casa, Diana enfrentaba una batalla emocional constante. A medida que su relación con Mike se profundizaba, su independencia se erosionaba. Cada decisión que tomaba se convertía en un cálculo complejo. ¿Molestaría esto a Mike? ¿Lo aprobaría? ¿Se enojaría? El constante desgaste mental de cuestionarse a sí misma la agotaba, y sus lazos, antes estrechos con amigos y familiares, se volvían menos frecuentes. Aunque nunca expresaba abiertamente sus temores, sus acciones, cancelar planes, evitar reuniones familiares y enviar mensajes constantes a Mike, hablaban mucho sobre su creciente dependencia de él. Para Diana, quedó claro que había cometido un grave error a los 2 meses de haberse mudado con Mike. El hombre encantador y atento del que se había enamorado desapareció, reemplazado por alguien consumido por los celos
y una necesidad obsesiva de control. Vigilaba cada uno de sus movimientos, le prohibía ver a sus amigas o visitar a su familia y exigía explicaciones detalladas sobre dónde había estado y con quién. La invasividad de Mike se extendía al teléfono y redes sociales de Diana, los cuales revisaba diariamente. Cualquier desviación, por mínima que fuera, respecto a sus expectativas, derivaba en intensas discusiones que a veces escalaban hasta la agresión. Sin embargo, en público, mantenían la ilusión de una relación feliz y armoniosa, engañando a los que los rodeaban. Las cosas escalaron peligrosamente el 30 de abril de 2014. Esa noche, un vecino preocupado llamó a los servicios de emergencia tras oír una discusión fuerte y prolongada en el apartamento de Mike. El hombre reportó gritos, golpes y lo que él creía que eran signos de violencia física. Admitió haber escuchado altercados similares en el pasado, pero sintió que esta pelea era especialmente volátil. Cuando la policía llegó al lugar, fue recibida por Mike, quien abrió la puerta con un aire de calma y sorpresa casual. Afirmó que el ruido se debía simplemente a un intenso juego de roles que él y Diana estaban llevando a cabo. Su compostura resultaba inquietante, pero los agentes no tenían pruebas inmediatas para contradecirlo. Poco después, Diana salió del apartamento. Su aspecto contaba una historia muy distinta a la de Mike. Llevaba pijamas desordenados, el rostro surcado de lágrimas y marcas tenues, consistentes con haber sido sujetada, eran visibles en su cuello. Aunque visiblemente afectada, Diana insistió ante los agentes que todo estaba bien y que la discusión ya había sido resuelta. Sin embargo, dejó claro que quería irse con la policía. Rápidamente reunió una pequeña bolsa con lo esencial y abandonó el apartamento sin mirar atrás. A pesar de su evidente angustia, Diana se negó a presentar cargos, repitiendo a los oficiales y a sí misma que la situación no era grave y que ella y Mike ya habían solucionado sus diferencias. Tras el incidente, Diana buscó refugio en casa de sus padres. Le confió a su madre que la pelea había sido el resultado de meses de abuso emocional y verbal. Su madre la instó a cortar todo contacto con Mike de forma definitiva, y Diana estuvo de acuerdo, prometiendo terminar la relación. Sin embargo, como suele ocurrir en estas situaciones, su resolución flaqueó. La partida de Diana marcó un punto de inflexión, pero también despertó los impulsos más peligrosos de Mike. Los días siguientes a su mudanza a casa de sus padres estuvieron llenos de manipulaciones crecientes. Le enviaba flores, dejaba mensajes de voz suplicando perdón e incluso involucró a amigos en común para mediar en su nombre. Mientras Diana intentaba mantener su decisión, la persistencia de Mike la fue desgastando. Sus amigas notaron que parecía emocionalmente agotada, incapaz de cortar totalmente el lazo con él, a pesar de su claro deseo de hacerlo. Una noche a mediados de mayo, la madre de Diana la encontró sentada en el porche, mirando al vacío. Al preguntarle qué le pasaba, Diana se quebró, confesando que se sentía atrapada. Admitió que temía la reacción de Mike si rompía con él definitivamente, describiendo incidentes en los que él insinuó que podría hacerse daño si ella lo dejaba. Su madre la animó a buscar ayuda, sugiriendo terapia o incluso una orden de alejamiento, pero Diana dudaba. Se sentía avergonzada, convencida de que podía manejar la situación por su cuenta. Sin que Diana lo supiera, el comportamiento obsesivo de Mike iba más allá de sus interacciones directas. Comenzó a seguir sus movimientos, apareciendo sin aviso en su lugar de trabajo e intentando seguirla cuando salía. Diana se lo contó a Emily, quien le suplicó que tomara medidas antes de que la situación empeorara aún más. Sin embargo, la naturaleza compasiva de Diana y su reticencia a involucrar a las autoridades la dejaban vulnerable. Sus seres queridos solo podían observar, impotentes, mientras ella navegaba el terreno cada vez más peligroso de su relación con Mike, esperando que encontrara la fuerza para liberarse. Diana rara vez hablaba sobre la agitación que definía su vida personal. Cuando se abría con su mejor amiga, Emily, lo hacía con extrema precaución y una redacción deliberada, como si temiera que incluso sus palabras pudieran tener consecuencias peligrosas. Admitió que quería dejar su relación con Mike,
pero parecía atrapada por una mezcla paralizante de miedo e incertidumbre. Emily y otras personas cercanas a ella solo podían observar impotentes, percibiendo su creciente angustia, pero sin poder penetrar las murallas que Diana había construido alrededor de sus problemas. La situación de Diana era aún más desgarradora debido a la marcada dicotomía entre sus personas pública y privada. En el trabajo, era admirada como una enfermera compasiva y dedicada, cuyos pacientes y colegas la adoraban por su profesionalismo y calidez. Era una fuente de luz y estabilidad para quienes estaban a su cuidado. Sin embargo, en casa, Diana luchaba contra una tormenta emocional cada vez más profunda, que la consumía poco a poco. Esta dualidad es común entre personas en relaciones controladoras o abusivas, donde el éxito en ámbitos públicos a menudo se convierte en un mecanismo de afrontamiento, una manera de mantener alguna apariencia de control en medio del caos. Lo que Diana no comprendía era hasta qué punto había avanzado la obsesión de Mike. Él comenzó a rastrear sus movimientos, apareciéndose sin avisar en lugares que ella frecuentaba e incluso intentando seguirla a casa desde el trabajo. Una vez dejó una nota amenazante en el parabrisas de su auto, lo cual la impactó profundamente. Diana confió en Emily, quien la instó a buscar ayuda de inmediato, advirtiéndole que el comportamiento de Mike estaba escalando hacia algo mucho más peligroso. Con el paso de las semanas, las acciones de Mike se volvieron cada vez más erráticas. Hackeó las cuentas de redes sociales de Diana, examinando sus mensajes privados en busca de cualquier traición percibida. Comenzó a difundir rumores entre conocidos mutuos, presentando a Diana como la persona inestable en la relación para proteger su propia imagen. Estas tácticas dejaron a Diana sintiéndose aislada y sin saber en quién podía confiar. Sus seres queridos se alarmaron aún más, pero Diana permanecía atrapada en una red de miedo, culpa y manipulación. Para quienes la amaban, el peligro creciente era palpable y solo podían esperar que Diana actuara antes de que fuera demasiado tarde. Para la noche del 20 de junio, Elena estaba frenética de preocupación. El silencio inexplicable de su hija se había prolongado por horas, y cada minuto que pasaba intensificaba su temor. Diana era confiable, siempre respondía llamadas o mensajes, y su repentina ausencia era profundamente inusual. Incapaz de quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal, Elena condujo hasta la estación de policía para presentar un reporte de persona desaparecida. Los oficiales la escucharon con empatía y le aseguraron que investigarían. Sin embargo, al ser Diana una adulta, le explicaron que los protocolos oficiales requerían esperar 24 horas antes de comenzar formalmente una búsqueda, a menos que surgieran indicios de juego sucio. Para Elena y su familia, esa espera parecía una eternidad. Con el paso del tiempo, Diana no apareció y la policía inició la búsqueda. Las primeras etapas de la investigación se centraron en rastrear el teléfono de Diana. Su última ubicación conocida la situaba cerca del vecindario de Mike Jones, lo que reforzaba las sospechas de sus seres queridos, quienes desde hace tiempo se sentían incómodos con la relación. Los intentos por contactar a Mike fueron infructuosos. No respondía a llamadas y su teléfono también estaba apagado. Mientras tanto, la familia de Diana, desesperada por respuestas, fue al condominio de Mike y estacionó afuera con la esperanza de que él regresara. Cuando no apareció, su inquietud se profundizó. Las autoridades actuaron rápidamente para obtener una orden de registro para su residencia, dada la creciente evidencia y los testimonios de quienes estaban cerca de Diana. Al ingresar al condominio de Mike, la policía encontró el lugar inquietantemente impecable. La normalidad aparente era desconcertante, sin señales de lucha ni pruebas que indicaran el paradero de Diana. Los investigadores revisaron meticulosamente el apartamento, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista: mensajes ocultos, objetos fuera de lugar o algo sospechosamente faltante. Sin embargo, la escena carecía de pistas definitivas, lo que aumentaba el temor sobre el destino de Diana. Se revisó cuidadosamente un mensaje que Diana había enviado a Elena anteriormente en otro idioma. Aunque Elena confirmó que coincidía con el estilo habitual de Diana,
Los investigadores no podían descartar la posibilidad de que alguien más lo hubiera enviado para despistarlos. La mejor amiga de Diana, Emily, aportó información crucial. Proporcionó a la policía fotografías de moretones en el cuello de Diana por una altercación previa con Mike. Emily explicó cómo Diana había dudado en denunciar su comportamiento por temor a represalias. Relató la creciente ansiedad de Diana durante los últimos meses, enfatizando que su amiga a menudo minimizaba el peligro que enfrentaba para proteger a sus padres de preocupaciones. Esta nueva información subrayó aún más la seria amenaza que representaba Mike, impulsando la investigación a alta velocidad. La policía descubrió que él había ido brevemente a trabajar el 20 de junio, pero se retiró temprano, alegando enfermedad. Las grabaciones de vigilancia revelaron que antes de desaparecer, había retirado $3,500 en efectivo de su cuenta bancaria y apagado su teléfono. A medida que los investigadores profundizaban en su pasado, emergió un patrón preocupante de comportamiento. Años atrás, Mike había sido condenado por acechar y agredir a una exnovia. Tras cumplir la libertad condicional, cambió su apellido y se mudó a Vero Beach, buscando un nuevo comienzo. Surgieron registros adicionales de otra exnovia que había presentado una denuncia por acoso contra él, aunque luego retiró los cargos. Este historial pintaba el retrato preocupante de un hombre con antecedentes de violencia creciente en sus relaciones. Los investigadores centraron su atención en dos vehículos, el Honda Accord dorado de Mike y el Nissan Altima negro de Diana. Ambos fueron marcados para rastreo inmediato. La última señal del teléfono de Mike lo ubicó en una zona aproximadamente a 30 minutos al norte de Vero Beach, lo que provocó una búsqueda focalizada en esa área. Para la noche del 21 de junio, su auto fue encontrado estacionado frente a un modesto motel suburbano. Dentro, la recepcionista del motel reconoció instantáneamente a Mike a partir de una fotografía proporcionada por las autoridades. La empleada contó que Mike había hecho el check-in el día anterior, pagado en efectivo y solicitado privacidad. Insistió en que no se le dirigieran llamadas ni mensajes a su habitación, un comportamiento que a la recepcionista le pareció extraño, pero no lo suficientemente alarmante como para reportarlo en ese momento. El descubrimiento de la ubicación de Mike aumentó la urgencia de la investigación, pero también introdujo una inquietante incertidumbre. Aunque la policía se sintió aliviada al tener una pista, no podían quitarse de la cabeza la pregunta persistente: ¿estaría Diana todavía viva? Se formó un equipo táctico para abordar la habitación de Mike con cautela. Mientras vigilaban el motel, los oficiales notaron que las cortinas de su habitación estaban completamente cerradas y no entraba luz por los bordes de las ventanas. Tras evaluar la situación, la policía tocó la puerta, identificándose como agentes. Al no recibir respuesta, se vieron obligados a forzar la entrada. Dentro, la escena era inquietante. La habitación estaba tenuemente iluminada, con las persianas completamente bajadas, y el aire olía ligeramente a productos de limpieza. La policía encontró a Mike sentado al borde de la cama, con una actitud inquietantemente tranquila. A su lado había una mochila llena de dinero en efectivo, un teléfono desechable y varios cambios de ropa, una clara señal de que planeaba escapar. Cuando lo interrogaron, él mantuvo su inocencia, afirmando que no tenía idea de dónde estaba Diana y que no la había visto desde la noche del 19 de junio. Su indiferencia enfureció a los oficiales, pero sin saber el paradero de Diana ni tener pruebas que lo vincularan directamente con su desaparición, no pudieron acusarlo de inmediato. Mientras la policía registraba la habitación, su atención se centró en un par de zapatos embarrados cerca de la puerta y un rastro débil de tierra que conducía al baño. Allí descubrieron una toalla húmeda y una botella parcialmente vacía de lejía. Estos objetos fueron confiscados como posibles evidencias, aunque no proporcionaban respuestas directas. En la sede, los investigadores trabajaron incansablemente para reconstruir los movimientos de Mike en los días previos a la desaparición de Diana, con la esperanza de encontrar la pista que necesitaban para resolver el caso. Grupos de voluntarios peinaron áreas boscosas, terrenos baldíos y vías fluviales cercanas, concentrando sus esfuerzos en las últimas ubicaciones conocidas de Mike Jones.
La policía intensificó sus esfuerzos, ampliando el alcance de la investigación para incluir a personas que pudieran haber ayudado a Mike. Se examinaron posibles escondites, asociados anteriores e incluso negocios locales. Comenzaron a surgir nuevas pistas, impulsadas por el creciente interés público. Un empleado de una gasolinera aportó un testimonio importante. Mike había sido visto en la mañana del 20 de junio, con aspecto desaliñado y apresurado. Imágenes de vigilancia corroboraron la visión, mostrando a Mike comprando una cantidad sospechosamente grande de botellas de agua y productos de limpieza. Esta compra levantó sospechas, sugiriendo premeditación y un intento de encubrir pruebas incriminatorias. Durante el registro de la habitación, se encontraron varios objetos sospechosos, entre ellos un teléfono desechable comprado ese mismo día. Un recibo entre las pertenencias de Mike llevó a los investigadores a un Walmart cercano, donde obtuvieron imágenes de vigilancia. El video borroso mostraba a Mike saliendo de un vehículo parecido al Nissan Altima negro de Diana. Entró a la tienda, pagó en efectivo por el teléfono y regresó al automóvil. Cabe destacar que Diana no apareció en las imágenes, lo que reforzó los temores sobre su seguridad. Usando registros telefónicos, los detectives rastrearon los movimientos de Mike. Después de activar brevemente el teléfono desechable en los suburbios de Melbourne, lo usó para llamar a un taxi antes de apagarlo nuevamente. El conductor, entrevistado, describió a Mike como visiblemente agitado pero cortés. El taxista recordó que mencionó una ruptura reciente y proporcionó detalles del lugar de recogida, un centro comercial Publix. Esta información fue fundamental. Al llegar al centro comercial, la policía encontró el Nissan Altima de Diana discretamente estacionado en una sección remota del estacionamiento. El hallazgo del auto representó un avance escalofriante. El 22 de junio de 2014, 3 días después de la última vez que se vio a Diana, los oficiales abrieron el maletero y encontraron su cuerpo sin vida. El calor de Florida había acelerado la descomposición, pero la autopsia reveló la magnitud de la violencia que había sufrido. Diana Dove fue estrangulada. El forense confirmó que la causa de la muerte fue estrangulamiento manual, indicando que su atacante aplicó una presión severa en su cuello. Lesiones en el cuello. Su cuello presentaba hematomas extensos y daños internos consistentes con un estrangulamiento severo y prolongado. Este nivel de fuerza sugería que el asesino estaba decidido a asegurarse de que no sobreviviera. Heridas defensivas. Diana tenía moretones y abrasiones en brazos y manos, compatibles con heridas defensivas, lo que indica que resistió violentamente a su agresor para protegerse. Evidencia de traumatismo por objeto contundente. Aunque el estrangulamiento fue la causa principal de muerte, se observaron otras lesiones en su cuerpo, incluidos hematomas en la cabeza y el rostro. Estas heridas sugieren que pudo haber sido golpeada o maltratada antes o durante el estrangulamiento. Condición del cuerpo. Su cuerpo fue encontrado envuelto en una bolsa de basura negra, y la forma en que fue colocado en el maletero indicaba un intento de ocultar el crimen. Esto se interpretó como una señal de premeditación, o al menos un esfuerzo por parte del perpetrador para esconder pruebas. Con la recuperación del cuerpo de Diana, el caso pasó de ser una investigación por persona desaparecida a un homicidio. La indignación pública se intensificó a medida que salían a la luz los detalles de su asesinato. A pesar de las pruebas abrumadoras, Mike mantuvo su inocencia, negando cualquier implicación. Sin embargo, los investigadores comenzaron a armar una cronología condenatoria. Creían que después de la despedida final de Diana con sus amigos la noche del 19 de junio, Mike la había atraído de regreso a su apartamento bajo el pretexto de una reconciliación. Diana, siempre confiada y empática, probablemente accedió con la esperanza de encontrar un cierre. En cambio, entró en una trampa. Paralelamente, la policía profundizó en el pasado de Mike, descubriendo verdades aún más oscuras. Las entrevistas con exnovias revelaron similitudes escalofriantes, comportamiento controlador, amenazas veladas y violencia creciente cuando su autoridad era desafiada. Una expareja, que se mudó fuera del estado para escapar de él, describió a Mike como un maestro manipulador
que sabía exactamente cómo combinar encanto con intimidación. Este patrón dejó claro que la muerte de Diana no fue un acto aislado de ira, sino parte de un ciclo más amplio de abuso. La fiscalía comenzó a preparar su caso con precisión meticulosa. Evidencias de ADN del cuerpo de Diana y fibras del coche de Mike lo vinculaban directamente con el crimen. Los testimonios de testigos dibujaron un vívido retrato de un hombre desmoronándose bajo el peso de su posesividad y furia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la familia de Diana enfrentó la dolorosa tarea de asistir a los procedimientos judiciales que detallaban su sufrimiento. Pero su presencia sirvió como un poderoso recordatorio de las vidas alteradas para siempre por su pérdida. En los meses posteriores a la muerte de Diana, su historia se convirtió en un llamado a la conciencia sobre la violencia doméstica. Grupos de defensa lanzaron campañas en su nombre, destacando las señales de control coercitivo y exhortando a las víctimas a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Para Elena, esto ofrecía un atisbo de consuelo en medio del dolor interminable por la pérdida de su hija. La mejor amiga de Diana, Emily, había advertido durante mucho tiempo sobre las tendencias manipuladoras de Mike, pero Diana permaneció optimista, queriendo creer que él respetaría su decisión. El mensaje que envió a su madre en otro idioma que Mike no entendía no mostraba señales de angustia, lo que sugiere que para cuando lo envió, aún no se había dado cuenta del peligro en el que se encontraba. La policía reconstruyó los eventos de esa noche y concluyó que Diana y Mike probablemente discutieron tan pronto como entraron en su apartamento. El enfrentamiento se intensificó rápidamente, con el temperamento de Mike fuera de control. En la privacidad cerrada de su garaje, probablemente Mike perdió el control. Los investigadores teorizaron que Diana intentó defenderse, lo que solo enfureció aún más a Mike. Sus gritos, lo suficientemente fuertes como para alertar a los vecinos, lo impulsaron a silenciarla por la fuerza. La escena horripilante marcó el fin de la vida de Diana. Las acciones de Mike tras su muerte fueron fríamente metódicas. Arrastró el cuerpo de Diana al garaje, la colocó en el maletero de su propio auto y condujo durante la noche para encontrar un lugar remoto donde abandonar el vehículo. Dejó el Nissan en un rincón discreto del estacionamiento del centro comercial, asegurándose de que no fuera descubierto de inmediato. Para cuando salió el sol, ya estaba de regreso a casa en taxi, intentando retomar la normalidad para cubrir sus huellas. Fue a trabajar, retiró dinero en efectivo e informó a su empleador que se tomaría un tiempo libre, todo mientras fingía que nada había ocurrido. Además, la evidencia forense encontrada en el auto vinculó a Mike con el crimen. Sus huellas dactilares fueron halladas en el interior del maletero y se descubrieron fibras que coincidían con su ropa cerca del cuerpo de Diana. La evidencia de ADN confirmó su presencia en el vehículo, consolidando el caso en su contra. A medida que la investigación avanzaba, surgió el retrato psicológico de Mike. Sus colegas lo describían como encantador pero volátil, un hombre que podía pasar de ser amigable a furioso en un instante. Sus exnovias, contactadas por la policía, relataron experiencias escalofriantemente similares de posesividad, abuso verbal y agresión física. Algunas admitieron que temían por sus vidas durante sus relaciones con él. Mike Jones era la encarnación de una doble vida. En la superficie, era el chico de oro de una familia adinerada y bien conectada, dotado de encanto e inteligencia. Se había graduado de una de las facultades de derecho más prestigiosas del país y rápidamente ascendió en la escala corporativa para convertirse en un empleado estrella de un importante banco. Con su porte pulido y modales impecables, Jones era visto como el epítome del profesionalismo y éxito. Sus colegas lo respetaban, sus supervisores lo elogiaban y los clientes confiaban en él. Cartas de agradecimiento y premios adornaban su oficina, pintando la imagen de un hombre destinado a la grandeza. Pero debajo de esta fachada de perfección se encontraba un hombre experto en la decepción y manipulación. Desde joven, Mike se había acostumbrado a usar a los demás para su beneficio, ya fuera a través del encanto, mentiras, intimidación o incluso amenazas veladas. Sabía cómo doblar las situaciones a su voluntad. Era un mentiroso patológico,
creando historias elaboradas sobre su vida según su audiencia. A un grupo les decía que había salido de la pobreza, a otro que era un ganador de lotería que construyó su fortuna con suerte y determinación. Algunos creían que estaba emparentado con un expresidente, una invención que presentaba con tal convicción que resultaba casi imposible de cuestionar. Fotos de él sonriendo con dignatarios en esos eventos reforzaban su reputación. Irónicamente, su participación en esas causas solo aumentó el impacto cuando salió a la luz la verdad sobre su naturaleza abusiva. Toda su vida era un acto, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba sus tendencias controladoras y violentas. 5 años y medio después del brutal asesinato de Diana, su familia y amigos estaban decididos a que se hiciera justicia. La madre de Diana, devastada por la pérdida de su hija, exigió la pena más severa, la pena de muerte. La fiscalía presentó un relato escalofriante de la relación entre Diana y Mike, que había pasado de parecer perfecta a ser horriblemente abusiva. Emily testificó sobre el miedo que Diana había expresado en sus conversaciones, compartiendo cómo su amiga había confesado que Mike se volvía cada vez más controlador y agresivo. El testimonio de Emily fue corroborado por 2 exnovias de Mike, quienes relataron historias inquietantemente similares de cómo el encanto de Mike inicialmente las conquistó antes de que su verdadera naturaleza abusiva comenzara a manifestarse. Describieron cómo él las manipulaba y aislaba. La evidencia encontrada en el garaje de Mike selló su destino. La fiscalía argumentó que la herramienta había sido usada para dar los golpes fatales antes de que ella fuera estrangulada. Estos descubrimientos pintaron un cuadro sombrío de sus últimos momentos y socavaron el argumento de la defensa de que su muerte fue un accidente. A pesar de los intentos de la defensa de argumentar que el asesinato no fue premeditado, el jurado no se mostró convencido. La narrativa de la fiscalía, respaldada por el peso de las pruebas y los testimonios emocionales, dejó poco espacio para la duda. Después de horas de deliberación, el jurado declaró a Mike Jones culpable de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. Sin embargo, aunque la familia de Diana había esperado la pena de muerte, el tribunal sentenció a Jones a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.